Bien, hermanos, vamos a retomar el texto que estamos estudiando, Una luz a las naciones, como les comenté el domingo pasado. Vamos a retomar el capítulo de los orígenes de Israel, que es el capítulo en el cual estábamos, y ahí, si usted tuvo la oportunidad de leerlo en la semana, va a ser muy útil porque nos va a servir para lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es iglesia o qué es la iglesia? Si tuviésemos que definir qué es la iglesia, ¿qué diríamos? Un grupo de miembros. ¿Ya? ¿Un grupo de miembros? ¿Nosotros? ¿Ya? ¿Qué más? Supongamos que la Biblia en sus primeras páginas tiene como un diccionario bíblico y sale la palabra iglesia. ¿Qué definición debería tener? ¿Hermano Igor? Sacado fuera, ya. Ya, etimológicamente sí, sacados afuera o enviados o llevados afuera. ¿Qué más? ¿Qué sabemos sobre iglesia? ¿Qué es iglesia? Los escogidos por Dios. Los escogidos por Dios. Ya, vamos a ir sumando todo lo que han dicho. ¿Qué más? Ya, los santos redimidos por la obra del Espíritu Santo. Ya, un grupo de personas que tienen la finalidad de alabar a Dios. Ya, ¿qué más? Los llamados a conformar. ¿Para cumplir? El plan de Dios. Muy bien, esa última frase está bien. La iglesia existe para cumplir el propósito o el plan de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos el domingo voy a ir a la iglesia, no está bien dicho, la verdad. ¿Ya? Porque usted no viene a esto que se llama iglesia. ¿Ya? Esto no es iglesia en realidad. Esto es ¿cómo llamarlo? No, tampoco es templo. Casa de oración. Este puede ser un lugar de reunión. De hecho, para que ustedes lo tengan ahí, hay muchas formas de llamarle al lugar, como que distintas iglesias, distintas congregaciones tienden a ocupar distintos nombres para el lugar de reunión. Algunos le dicen edificio, otros le dicen salón, otros le dicen capilla, otros le dicen el local, otros le dicen, no sé qué otro término más. Casa de oración, lugar de reunión, las dependencias de la iglesia. ¿Por qué? Porque el concepto iglesia no es el edificio. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y si hablamos de edificio, y bíblicamente tampoco esto es templo. ¿Ya? Nosotros sabemos de que bíblicamente el templo de Dios es Cristo. ¿Ya? En Cristo habita la deidad, de hecho Cristo así lo dice. Y después de eso vemos que Dios hace morar su espíritu en los creyentes, los cuales son el templo del Espíritu Santo. O sea, nosotros somos el templo, no es esto, ¿ya? Entonces esto no es ni iglesia ni templo, la edificación. Entonces conceptualmente ya sabemos que iglesia no se refiere a un edificio, no se refiere a una construcción. Y como bien lo dijo la Amalia, la iglesia, repite la última frase de Amalia, si es que la tienes por ahí. Ya. La iglesia existe para cumplir el plan de Dios. Entonces, tomando todo lo que ustedes dijeron, podríamos decir de que la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Ya? El pueblo de Dios que es redimido para
cumplir, ¿qué cosa? El plan de Dios y aquí vamos a ocupar lo que dijo la hermana Jessica, el cual tiene como meta final, ¿qué cosa? Glorificar a Dios, o la adoración. Vamos a ocupar el concepto de adoración, pero es lo mismo, ¿ya? La adoración. Esa es la definición de iglesia. El pueblo de Dios que es redimido, como decía nuestro hermano Igor, creo, que es como liberado, sacado, rescatado, santificado, pero con un propósito: cumplir el plan de Dios, el cual tiene como meta la adoración. ¿Se acuerdan cuando Dios quiere liberar a Israel de Egipto? Y hay como una frase que es como, libera a mi pueblo de Egipto o de esclavitud para que me adore o para que me sirva. Ya, hay algunos textos que esa frase de servir la traducen como adorar. Libera a mi pueblo para que me adore, es lo que estaría diciendo Dios a Faraón. Entonces claramente el Éxodo tiene ese enfoque de rescatar, redimir a un pueblo para que ese pueblo le adore al Señor, le sirva. Entonces, ¿dónde está la evangelización acá? El plan de Dios. Si esta es nuestra esencia o nuestra definición, ¿por qué evangelizamos entonces? Si podríamos conformarnos con venir todos los domingos a la iglesia y ahí adoramos a Dios, ¿o no? El plan de Dios es que prediquemos, porque por eso es su palabra, la Biblia. ¿Ya? ¿Sí, hermano Igor? Es un mandato que el Señor nos dejó, ir y hacer discípulos entre todas las naciones. ¿Ya? ¿Sí, Natalia? El tiempo leía que la gran comisión no solo es la predicación, que si bien es una parte de la misión es ser como Cristo, es mostrar a Cristo al mundo, y eso es servir. Y la iglesia hace servicio, sirve, evangelizando y también mostrando a Cristo en la parte que a lo mejor descuidamos o ignoramos, que es ayudar al necesitado, es estar ahí para el otro, es mostrar a Cristo, porque Cristo sanó incluso a los que ni siquiera lo siguieron. Entonces, mostrar a Cristo significa amar, servir, ponerse por el otro, es reflejar a Cristo en toda su faceta total, que es entregar el Evangelio y amar. Ya, bien. Entonces, ¿por qué evangelizamos si nuestro propósito es la adoración? De hecho, el Catecismo Mayor de Westminster, en la primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, nuestro fin es adorar, alabar a Dios. Y aquí viene el tema, que nosotros tenemos distintas formas de adorar. ¿Cuál es la primera? Ya, ¿cómo podemos llamarlo eso? Vidas santas, ¿cierto? A través de la obediencia. Dios forma un pueblo para que ese pueblo también sea obediente. Por eso cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿qué hace después? Le da la ley para que ese pueblo ahora que es libre viva esa libertad, pero agradando a Dios, vidas santas. Entonces inmediatamente esto echa por tierra el libertinaje de los cristianos.
o los salvos siempre salvos, que ustedes son salvos, que creen en la gracia, ustedes viven como quieren. No, eso es mentira. Bíblicamente eso no es así. No hay sustento bíblico para decir eso. ¿De qué otra forma adoramos a Dios? Yo lo diría acá también, en este ámbito, sometiéndonos a su voluntad también. Servir al prójimo. ¿Cómo podemos llamarlo eso? Servicio. ¿Qué otra forma más adoramos a Dios? ¿Ya? Exactamente. Día del Señor. O sea, nosotros adoramos todos los días en realidad. En la semana con nuestras vidas santas y el domingo en el Día del Señor. A través del servicio. Y lo último. Evangelizando. ¿Por qué evangelizando es una forma de adorar? ¿Se acuerdan un salmo que dice: te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben? El propósito de evangelizar, o ese salmo, que ahí usted después lo puede buscar, tiene en su mente esta idea de el propósito de Dios con Abraham, de bendecir a todas las naciones, a todos los pueblos. Y por eso el salmista dice: te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. O sea, el propósito de evangelizar es que las personas conozcan a Dios y le alaben, le adoren, vivan para Él. Por tanto, se cumple esta idea de adoración. Y por eso nosotros evangelizamos. Porque nosotros cuando evangelizamos, cuando llamamos al arrepentimiento a las personas, lo que estamos diciendo es que ellos ahora son o tienen una nueva identidad y son llamados a vivir esa nueva identidad. A través de vidas santas, a través del servicio y el amor, a través de guardar el día del Señor, y también que esos nuevos creyentes después sean los que evangelicen, que hagan nuevos discípulos. Y así es como el reino de Dios se expande, por decirlo de esa manera. Y me acordaba lo que decía el Pablo en su oración, de que Dios perfectamente podría haber dejado esta comisión o haberla hecho Él haber mandado ángeles o de alguna otra forma, pero Dios en su voluntad quiso que fuese de esta forma. Y para eso existe la iglesia. Para cumplir el plan de Dios, el cual tiene como meta la adoración. ¿Cómo? Vida santa, servicio, día del Señor, evangelizando. Por tanto, una iglesia que no se preocupa por evangelizar, en realidad no está siendo iglesia. Una iglesia que no tiene como objetivo o como plan de trabajo evangelizar, no está haciendo en esencia lo que es una iglesia. Por tanto, esa idea de quedémonos tal cual como estamos, o que ojalá la iglesia no crezca porque así nos incomodamos, es totalmente contraria a la definición de iglesia. Porque la definición de iglesia es ir hacia afuera y llamar a los que están perdidos. ¿Ya? ¿Juan Carlos? Sí, es que tengo, no es una duda, sino que es una confrontación de ideas que la tengo hace como un tiempo ya. En la Biblia aparece que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. Y no me recuerdo cuál es el versículo, porque como les menciono, yo no sé mucho de los textos, no me lo he aprendido. Hay una donde dice de que Apolo regó, no sé cómo es eso. Sí, es una carta de Pablo, Corintios. Que le deja la misión de la evangelización al Espíritu Santo. O sea, nosotros cumplimos solamente la misión de entregar la palabra. Y que el Espíritu Santo va a ser el que hace la regeneración, sí.
yo lo he pensado de un tiempo a esta parte y me da no sé si estoy equivocado o estoy mal enfocado, que la palabra dice ir y hacer discípulos es distinto al tema de la evangelización. O sea, no es distinto, pero es distinto, porque hacer discípulos es evangelizar al mismo tiempo. Yo cuando tengo discípulos se supone que antiguamente los discípulos eran personas que seguían a un mentor y le imitaban en todo, ¿cierto? Sus características, su forma de pensar, su forma de actuar, etc. Eso es hacer discípulo. Cuando uno evangeliza, lo que hace es, por decir, tirar la semilla, ¿cierto? Y el Espíritu Santo ve si es que esa persona va a recibir a Cristo o no va a recibir a Cristo por ser escogido o por no ser escogido. Entonces ahí se me produce la... Sí, sí. Y yo creo que la duda a lo mejor viene por el concepto de evangelizar, que a lo mejor en su definición evangelizar es predicar. Claro, puede ser esa la... Y yo creo que bíblicamente es más que eso. No, por supuesto. Es predicar, la persona cree a través de la obra del Espíritu Santo, pero después de eso hay un proceso. Hay un proceso de discipulado, de acompañamiento, de pastoreo. Y eso engloba toda esta idea de evangelización. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que...? Y esto yo lo viví en otra iglesia en la cual estaba, que la idea de evangelizar era básicamente ir a las calles y predicar solamente, pero después de eso, ¿qué pasaba? Si es que llegaba una persona a través de eso, ¿qué hacíamos con ella? Le hacíamos un acompañamiento, le enseñábamos la escritura, le enseñábamos el evangelio, lo capacitábamos para ir a evangelizar, o llegó la persona y listo. Y quizá ahí nos quedábamos cortos en ese sentido. Hermano Ramiro y después hermano Leorio. Sí, leí el Hecho 2, 46, 47, como decía la iglesia en ese tiempo. Y decía, y perseveraron cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay diferentes formas de evangelizar. Uno tiene que ir saliendo a la calle o ir a otro país, evangelizar. Claro. Poniendo iglesias también es un medio de evangelizar. Y lo hemos notado nosotros acá, que no es necesario a veces que prediquemos, han llegado miembros acá. Sí. O por llamado, realmente. Sí, yo ahí tengo un comentario y se los quiero dar. Y usted ahí después me puede contraargumentar si es que piensa distinto. Yo creo que la verdadera predicación, evangelización, no es en las calles, no es en la plaza con un megáfono. ¿Ya? ¿Y por qué? Quiero argumentar y contextualizar. Esa práctica viene del siglo pasado, de años, de muchas décadas hacia atrás, en donde la única forma de que la gente te escuchara era que tú te pararas en un lugar público y hablaras, ¿cierto? Pregunta, hoy en día, ¿es tan así ese método de que si tú quieres ser escuchado, te tienes que parar en la calle y gritar o hablar? ¿O dar un discurso? No es tan necesario. Es necesario porque ahora hasta en internet se puede predicar a través de eso, utilizando la tecnología que llega a más personas, a más países, más regiones. Entonces, yo, aquí no quiero echar por tierra todo lo otro, sino que lo que quiero decir es que yo me atrevería a decir de que hoy en día el campo misional, por decirlo de alguna forma, son las comunicaciones tecnológicas o cibernéticas. Quizá en ese antiguo tiempo la gente pasaba la mayor parte de su día o el tiempo en las calles. Ahora, ¿dónde pasa el tiempo la gente? Yo puedo decir algo. ¿En el celular? ¿Puedo decir algo? Sí, Daisy. Bueno, mi parte, que yo hace como 20 años que no pisaba una casa de oración, hasta que llegué acá. Y bueno, fue porque me compartieron. Bueno, ya venía la inquietud de mí que quería entrar a una casa de oración y tenía mucha inquietud de ella. Pero lo que nos hizo llegar acá es que Magdalena nos compartió un link del estudio bíblico. Entonces lo vimos y nos gustó, nos pareció. Y eso también sí que de verdad que yo doy fe de que
mostrar el medio de comunicaciones una manera también de evangelizar y de llegar a personas como, en ese caso como yo, que estaba tan alejada sí, es que hoy en día ese es como el medio, por decirlo de alguna forma. Uno de los medios. ¿Cuál es el otro que yo creo que también es relevante y hasta el día de hoy funciona? Aquel que llega a la fe invita o trae a otro. Y eso es muy típico y se da mucho en la iglesia y me atrevería a decir que también es uno de los métodos que más funciona al evangelizar. Por lo general las iglesias se llenan o empieza a llegar gente porque llega una persona, esa persona invita a otra persona, esa otra persona invita a otra persona y así, y así, y así. Y de hecho eso nos pasó. Eso nos pasó hace poquito. Y es por eso. Son distintas formas, ¿ya? Lo cual no quita, obviamente, que si en algún momento está la posibilidad de hacer alguna actividad pública, se puede hacer. Se puede hacer. Y es válida y el Señor también la puede usar. ¿Ya? No quiero decir que eso ya no se haga o que esté mal. Pero hoy en día el fuerte donde la gente más pasa su tiempo es en redes sociales. Y ve un montón de contenido y está siendo nutrido y alimentado por filosofías, por cosmovisiones paganas, por tendencias y un montón de cosas. Y ahí la iglesia también tiene un nicho que aprovechar. Hermano Igor. Sí. Yo creo que la metodología va a variar. Lo importante es no perder el foco, que es el Evangelio. Sí. Por eso la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y después uno ve montones de ejemplos. Por ejemplo, cuando en aquellos años de la historia del apóstol Pablo, cuando va y las mujeres iban a los ríos a lavar ropa, cuando se ve la conversión de Lidia. El apóstol iba, enseñó, predicó en ese lugar y dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que entendiese lo que Pablo decía. Yo creo que las metodologías son todas válidas. Sí. Lo que no se debe perder nunca el foco es el mensaje, que el mensaje tiene que ser el correcto. Exactamente. Porque el canal puede ser cualquiera. Por eso la comunicación está fundamental, el canal, el emisor, el receptor. Entonces uno tiene que tener claro que también puede ser válido en la calle. También puede ir alguien pasando, escucha la palabra y puede volverse. Y ha pasado muchas veces. Sí. Yo creo que el foco no es cómo se haga, sino que el mensaje sea el correcto. El Evangelio, Cristo y este crucificado con él. Sí, sí. ¿Y Natalia? Y hay mucho testimonio de que es un método que a lo mejor puede que esté cada día siendo desplazado por otros métodos, pero sigue siendo un método que Dios usa. Ahora, creo interesante, antes se hacía como el foco de la iglesia, como la visión de la iglesia, como grupo, como cuerpo, de que tiene este sentido y esta vocación de evangelizar, porque si no cumple su propósito, es como que no tiene esencia, es como que la sal se desvanece. Y creo que a veces, claro, al verlo como grupo, invisibilizamos nuestro rol, es como que nos escondemos detrás del número. Pero yo creo que esa pregunta nosotros tenemos que hacerla como agrupación, como grupo de personas, es decir, ¿estamos cumpliendo la misión o no? También tenemos que llevarlo a una escala más personal y decir, a ver, yo soy hijo de Dios, tengo convicción de que soy hijo, pero ¿arde en mí ese fuego por compartir a otros de Cristo? ¿Arde en mí esa vocación por mostrar a Cristo? Porque acá hay distintas personalidades y alguno a lo mejor puede decir, no, pero es que yo tengo el don del servicio, o yo tengo este otro don, yo no sirvo para hablar, o yo no sirvo para... Pero va más allá de eso, porque obviamente hay personas que tienen una capacidad, una habilidad para transmitir un mensaje oral. Pero ir más a lo profundo, y esto no es algo para que lo digamos abiertamente, sino que cada uno se lo pregunte a sí mismo. Es como, la misión la estoy cumpliendo de manera individual. No quiero decir que
lo individual es aparte de lo colectivo, sino que entender que somos parte de un todo y que todos nosotros, independiente de nuestros dones, de nuestras personalidades, debiéramos tener dentro ese deseo, ese anhelo de mostrar a Cristo y que quisiéramos compartirlo de la manera en que el Señor nos ve y Él nos ayude, porque alguno lo puede hacer de una manera más elocuente, más abierta, a lo mejor otro de forma más tímida, más privada, pero hacerlo, que hacerlo con la familia primeramente, hacerlo con los cercanos, es decir, preguntarnos a nosotros mismos cuándo fue la última vez que yo le hablé a otro de Cristo. Y si eso me mueve, si eso me pasa algo adentro, como tengo el deseo de mostrar a Cristo, de compartirlo, o simplemente creo que el Evangelio es una vida para mí solamente, que yo vengo, me congrego y no sé si se entiende. Sí, de hecho esa es la esencia de lo que es ser iglesia. No es vivir para uno o vivir la fe de una forma individual. Porque claro, el propósito de Dios siempre fue colectivo y expansional, en el sentido de que la idea de tener un pueblo santo o un pueblo separado era para que ese pueblo sea un ejemplo para el resto. ¿Y cómo yo voy a ser ejemplo para el resto si no me interesa hacerlo? O si no me preocupo de serlo, si no está en mi interior o en mi corazón, como decía la Nati, de querer ser ese ejemplo para el resto. Entonces también hay un tema personal que tenemos que también cuestionarnos o preguntarnos. ¿De qué manera estoy yo cumpliendo mi rol como miembro de este cuerpo que es la iglesia? Y es importante eso del día a día. A veces pensamos de que evangelizar es una actividad. No, evangelizar es la esencia, por decirlo de alguna forma. Por tanto, tú tienes que vivir de acuerdo a los principios de Dios, vida santa, y así el resto va a ver que hay una diferencia en ti. Y eso va a llamar la atención. Entonces, ahí viene la pregunta. La gente con la cual tú compartes en la semana, ¿sabe que tú eres cristiano? ¿Se da cuenta que tú eres distinto? ¿Se da cuenta que tú tienes una ética distinta? ¿Se da cuenta que tú tienes una forma de hacer las cosas distintas? ¿Se da cuenta que tus prioridades son distintas? ¿Y tus propósitos por los cuales haces las cosas son distintos? ¿O somos igual que el mundo? ¿O somos igual que el resto de las personas? A Israel le pasó eso. Al pueblo de Dios le pasó eso. Dios los forma con un objetivo y ellos al final terminan pareciéndose a los otros pueblos. Y por eso Dios les recrimina después. Por eso Dios después los confronta de que ellos fueron infieles al pacto. Juan Carlos. En relación a lo que decía la hermana Natalia, bueno, toda la razón. Uno muchas veces tiene lo que yo llamo declaración de intención. Yo quiero salir y que todas las naciones se conviertan en sede. Pero me quedo muchas veces en la declaración. Y lo que creo en este último tiempo he podido ver y aprender es que lo que nosotros tenemos que hacer es primero, como dice la palabra también, buscar al Señor, orar, tener comunión con Él, y ese fueguito que muchas veces nos hace falta para acercarnos al hermano que está al lado, al pariente, al conocido, al cercano, el Señor lo va a despertar. Y perdón por ser autorreferente, hoy día, no hoy día, dentro de la semana me pasó que un guardia del supermercado del Trevor me preguntó por el hermano Tomás, que a todo esto le mandó muchos saludos, está en España, disfrutando de 40 grados de temperatura, feliz. Me pregunta por él, porque con el hermano Tomás salíamos a conversar, nos dedicábamos en la tarde a salir a caminar y a conversar. Entonces me preguntó que cómo estaba él, le dije, no, yo entiendo que se fue a España. Ya me dijo, no son parientes. No, me dijo, no son parientes. Lo conocí en la iglesia. Fue mi respuesta.
Y él me dijo, usted está en los caminos. Que me llamó la atención. Sí, le dije, yo soy cristiano. Nos conocimos allá en la iglesia. Y al tiro le pregunté, ¿y usted se congrega? No, esto no me congrego porque el camino es muy difícil. Dijo. Entonces, el Señor, mire, le dije, yo lo que puedo hacer, le voy a traer un folleto y un día que usted me diga, para que nos quedemos a conversar a la hora que usted salga. Lógicamente, la intención de uno es que se escucha que una persona, aunque da a entender que es cristiano, está alejado a Cristo porque tiene alguna herida o una situación que lo separó. Entonces yo estaba orando estos días porque esa persona pueda entregar, o sea, pueda recibir un mensaje que el Señor tiene para mí, no que yo le pueda explicar lo que hay por detrás. Entonces creo que, y haciendo recapitulación de todo, creo que lo importante acá es disponerse uno, pero frente a Dios, y a través de la oración y la comunión con Él, se van a empezar a presentar las oportunidades, porque yo nunca pensé que ese caballero que guarde seguridad, porque lamentablemente no ando diciéndole a todos, oye, yo soy cristiano, hola, yo soy cristiano, pueda recibir lo que el Señor tiene y al final es disponerse, porque el Señor va disponiendo de los tiempos y las personas para que uno pueda acercarse, pero estar atento y tomarla de una, por decirlo. Sí, esa es una forma también de evangelizar y ser iglesia. De hecho, cuando Jesús llama o envía a sus discípulos, cuando dice toda potestad me es dada, por tanto, id, ese verbo es un gerundio, el ir, que en realidad es como yendo, mientras vas de camino. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que mientras tú vas, haz discípulos. Mientras tú vas, evangeliza. Mientras tú haces, da a conocer la verdad. Entonces, eso es parte de la identidad del pueblo de Dios. De que a través de nuestras acciones, nuestras relaciones, nosotros podamos ser un puente entre Dios y las personas, o aquellos que necesitan de Dios. Y esa es la labor de la iglesia. Hermano Igor. Otro que es importante, sumar a lo que conversamos, es lo que está anotado también en la pizarra, es lo que dice Pablo, un obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Que tu vida, si tú vas a ir a trabajar para el Señor, hazlo como corresponde. Porque si tú tienes fallas, tienes pecado, todavía no te sientes o no estás de la manera que Dios te pide, no lo hagas porque vas a avergonzar al Señor. Y en vez de ser algo positivo en la obra, vas a hacer algo negativo. Por eso Pablo va a insistir mucho que a la santidad, que sea un obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Irreprensible, dice la pastora. Exactamente. Y Sí. de hecho se lo va a decir también a sus discípulos, por ejemplo a Tito, a Timoteo, cuando Timoteo le dice, mientras compórtate de esta manera, como el ejemplo que yo te he dado. Por eso es muy importante también el ejemplo, acompañado de lo que es del mensaje. Exactamente. Bien, hermano, entonces, si ya tenemos claro lo que es iglesia o lo que es ser iglesia, ahora tenemos que preguntarnos qué significa ser misional o qué es lo que es ser una iglesia misional. Aunque eso es redundante. Iglesia misional es redundante porque es lo mismo, la iglesia es misional por definición. Entonces, de acuerdo al texto, como lo plantea Gojín, ser misional es encarnar una verdad. Un pueblo que encarna una verdad, es decir, un pueblo que es distinto. La iglesia es un pueblo que es distinto al resto. ¿Ya? No podemos ser iguales al resto. Y ese es el problema con el cual lidiamos también hoy en día, que queremos ser igual que el resto. Por otro lado, ser portavoz de un mensaje que es relevante. Eso es ser misional, ser portavoz de un mensaje que es relevante, el mensaje más importante de la historia. Y por otro lado, una comunidad o ser una comunidad contracultural en medio de las naciones. O sea, el mensaje bíblico es contracultural. ¿Ya? No esperemos que el mundo nos aplauda. No esperemos que el mundo nos felicite.
Nuestro mensaje es contracultural. Y va a decir Gojín, la misión de Dios implica que el pueblo de Dios viva según los caminos de Dios a la vista de las naciones. La misión de Dios implica o va de la mano que el pueblo de Dios viva según los caminos de Dios a la vista de las naciones. Entonces, hermanos, nosotros leímos ya en las clases pasadas Génesis, del capítulo 1 al 11. ¿Qué nos narra Génesis del 1 al 11? Rápidamente. Creación, caída y la redención, o el proceso de la redención. Entonces, tenemos que ver la Biblia como un todo. Dios crea, establece los principios del mundo, sus reglas. El hombre desobedece, tanto Adán como Eva desobedecen. Viene el pecado, corrompe el diseño de Dios, lo creado, las relaciones, todo. Y a partir de eso Dios promete una restauración a través de la simiente, que en este caso, la simiente de la mujer. Y el pueblo de Dios va a girar en torno a eso. Pero también Génesis 11 nos va a mostrar, Génesis del 1 al 11 nos va a mostrar un panorama general de cómo Dios actúa. Porque ahí vemos la creación, la caída, el pecado cómo aumenta, pero también vemos juicio. Vemos renovación del cosmos con el diluvio y después el pacto con Noé. Eso es todo lo que vimos en Génesis del 1 al 11. Y aquí no podemos disociarlo de lo que estamos empezando a ver en Génesis 12, que es lo de Abraham, la historia de Abraham, que fue lo que vimos en la clase pasada, en donde Dios llama a Abraham con un propósito, ¿cierto? Pero ¿qué necesidad tenía Dios de llamar a Abraham? ¿Por qué Dios lo llama? Gracias. ¿O para qué Dios lo llama, mejor dicho? Porque hay una promesa. Hay un tema pendiente, por decirlo de alguna forma. De hecho, ahí los judíos lo ven de esta forma. Como que Adán lo echó a perder y desde Abraham Dios empieza como a arreglar las cosas. ¿Ya? Los judíos como que lo ven así. Entonces Dios se acerca a Abraham y le hace una promesa, y lo cual tiene dos grandes aristas. En primer lugar, formar una nación grande. Génesis 12, si alguien lo quiere ver ahí, son los dos primeros, el 2 y 3 si no me equivoco. Cuando habla de formar una nación grande, o si alguien lo tiene, que lo lea. Génesis 12, del 1 al 3. Cualquiera. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tu pariente, la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Por ahí, sí, muchas gracias. ¿Qué versión es esa? La NB. Entonces, si vemos, esto no está desconectado de todo lo que hemos visto antes, Génesis del 1 al 11. Y lo que hace Dios con Abraham es prometerle y decirle que va a formar una nación grande. Una nación grande. Pero por otro lado también, ¿qué le dice? Bendeciré a los que te bendijeren o bendigan. O sea, Dios va a bendecir a través de ese pueblo que está conformando a todos aquellos que le bendigan. O sea, a través de Abraham o de algo pequeño, todo el resto puede ser bendecido. Eso es lo que está diciendo. Es como de lo particular a lo general. A través de uno viene toda la bendición. Y esa promesa es la que tiene sentido con Israel en el Antiguo Testamento. Formar una nación, y aquí saquemos nuestra idea de nación política. ¿Ya? Está conformando un pueblo con identidad, para que ese pueblo sea de bendición al resto. Y el resto de las naciones puedan ser bendecidas a través de este pueblo. Y aquí viene algo interesante, hermanos. Nuestra preocupación como iglesia
nuestra preocupación como hijos de Dios o como cristianos, y espero no se malentienda lo que voy a decir, nuestra preocupación no es la salvación. Yo no sé si usted ha estado en iglesias donde le han enseñado que usted tiene que preocuparse de tener y cuidar la salvación, porque si no, el Señor puede venir hoy día mismo y ¿qué pasa si no lo pilla en sus caminos o en la iglesia? Y como que es el enfoque que se le da a la vida cristiana. La verdad es que bíblicamente el objetivo del cristiano no es la salvación. La salvación es una parte. La salvación es, por decirlo de alguna forma, la antesala a la nueva vida, la cual tiene como propósito reflejar la gloria de Cristo. Y de hecho, por eso tiene mucho sentido lo que ocurre en Éxodo. Ustedes se saben la historia de Éxodo, ¿no? O de Israel, cuando están las tribus se van a Egipto, terminan siendo siervos de Egipto, y al final después Dios los libera. ¿Se acuerdan de, más o menos, a grandes rasgos esa historia? Entonces, Éxodo también tiene como una estructura que tiene que ver con esta idea de formar un pueblo, salvarlo, para un propósito mayor. De hecho, si usted después quiere investigarlo o leerlo ahí en la casa, Éxodo se puede dividir en 3 partes. Del 1 al 18, Éxodo nos va a mostrar la liberación del pueblo. Del 1 al 18. Lo que nosotros, si hacemos la analogía con el Nuevo Testamento o la revelación de Cristo, es como la salvación, la liberación del pecado. Entonces Dios libera, saca, redime a este pueblo. Éxodo del 1 al 18. Y cuando se habla de redimir, acá lo que está haciendo es sacar de la idolatría pagana y llevarlo a la verdadera adoración, que es con Dios. Es el primer paso. Éxodo del 1 al 18, liberación. Pero Éxodo del 19 al 24 nos va a mostrar el pacto que hace Dios con Israel. O sea, Dios los saca, una vez que están libres, una vez que son salvos, Dios establece un pacto de fidelidad, lo que se conoce como pacto de vasallaje, o del rey con un vasallo, en donde el rey jura proteger, cuidar, y el vasallo responde a través de la obediencia. Y eso es lo que Dios hace ahí. De hecho, no sé si ustedes recuerdan que Dios, cuando da la ley a Israel, Él como que empieza a narrar lo que Él ha hecho. ¿Se dan cuenta, no? Como que empieza a contar, contextualizar. Y esto tiene como una estructura bien similar a los acuerdos antiguos, a los pactos antiguos. E incluso se podrían parecer a los contratos de hoy en día. No sé si usted ha firmado algún contrato a lo mejor de trabajo, de compraventa, de acuerdos. Como que siempre al principio como que se cuenta algo, se narra, se describe. Se presentan las personas, tal y tal oficio, tal y tal cosa, tal residente en tal lugar, y después de eso viene el acuerdo. Dios también usa esa lógica en Éxodo. Él, en primer lugar, narra lo que Él ha hecho por ellos. Él describe quién es Él. Y luego de eso les da la ley. Y demanda una respuesta de Israel. Entonces Dios los salva, hace un pacto de fidelidad con ellos, y después en Éxodo 25 al 40, que es la tercera parte de este libro, ya viene el tema de la adoración, el tema del tabernáculo. La presencia de Dios en ellos, morando en ellos. Dios rescata, Dios establece una relación con ellos y Dios quiere habitar con ellos. Ese es como el orden que nos muestra Éxodo en relación al pueblo de Dios. Entonces vemos que Dios está conformando a este pueblo que es redimido para cumplir su propósito, que es la adoración. Y de hecho, si usted después se va a fijar en el Pentateuco, o sobre todo desde Éxodo hacia adelante, y Levítico, se va a encontrar con un montón de leyes. Mucha rigurosidad con respecto a Dios, a cómo hacer las cosas, por ejemplo. Tiene que ver también con esto, de la adoración a Dios. Ahora que el pueblo ha sido liberado, el pueblo está en un acuerdo con Dios, y ahora el pueblo debe adorarle conforme a los propósitos y principios de Dios. No de acuerdo a cómo el pueblo quiera, sino que como Dios
demanda, ¿ya? Por tanto, el pueblo escogido de Dios no existe para sí mismo, sino para dar gloria a Dios, llevar a cabo la misión y bendecir a aquellos a quienes está orientada esa misión. Y ese era el propósito de Israel. Entonces vemos que Dios conforma un pueblo no para que ese pueblo se quede encerrado en esas cuatro paredes y le adore, sino que para que ese pueblo viva esa vida y a través de eso ellos puedan conocer al Dios verdadero, o sea, las otras naciones puedan llegar a Dios. Y finalmente, para terminar, quisiera mostrarles o hacer un diagrama que Michael Gohim lo muestra también en el libro, obviamente como una tabla, no como un diagrama. Pero este diagrama yo se los compartí hace un tiempo atrás y creo que también lo vimos en una actividad. Y tiene que ver con esto. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Vamos a añadir acá el reino de Dios. ¿Se acuerdan o no? ¿Dónde lo vimos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde lo vimos? ¿Se acuerdan? Yo aquí los voy a pillar. ¿Dónde vimos este? Yo lo hice súper feo, pero es como esa idea. Puede ser que en un estudio bíblico. Parece que sí. Esta es una mirada en tres direcciones. El pueblo de Dios mira la creación, apunta al reino de Dios y confronta la cultura. ¿Se acuerdan o no? Esta lo vimos en la reunión de matrimonios. Pero está el video, ¿eh? Yo se los mandé. Sí, lo vimos así. ¿Por qué? Porque esta es la idea del pueblo de Dios. Nosotros somos esto. Israel también está acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener presente? Que nosotros nos estamos involucrando acá, en la cultura, en la sociedad. La pregunta es, ¿de qué manera nos estamos involucrando? ¿Estamos siendo parte de ella? ¿O estamos confrontando a esa cultura? Y es por eso que el pueblo de Dios tiene que mirar hacia la creación, mirar hacia lo que Dios hizo originalmente, anunciando el reino de Dios, que es la renovación de todo lo anterior, y con eso va a estar confrontando la idolatría, la cultura. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si la cultura idolátrica, la cultura pagana, hoy en día nos dice que existen más de 1000 géneros o un montón de sexos? Eso es lo que dice la cultura idolátrica. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? ¿O cómo responde el pueblo de Dios? Ya, pero ¿de qué manera? ¿Ya? ¿Pero de dónde lo saca?
De la creación. El diseño original. Varón y hembra los creó. Por lo tanto, esa es la misión del pueblo de Dios. No conformarse con la idolatría, sino que confrontarla a través del mensaje verdadero, que es la creación. Obviamente sabemos de que esto se corrompió, pero sabemos de que esto va a ser renovado. Matrimonio igualitario. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Que sí? ¿Por qué no? No es parte del modelo original. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que la iglesia no confronta. Quiere quedar bien. Quiere complacer al resto. Y por eso la iglesia pierde ese mensaje que es relevante, que es anunciar una nueva creación que apunta a lo que Dios originalmente había hecho. Y a veces no perdemos eso. Perdemos esa idea. ¿Pablo? Siempre recordar y conocer, o sea, más que recordar, conocer el modelo original es como lo que hablábamos un tiempo, conocer los billetes verdaderos. Todo lo demás, ya sea modelo Falso. o sea, todo lo demás va a ser falso. Exactamente. Y de hecho, Que parezca muy bonito. y de hecho, ese es como el mensaje bíblico en realidad, de que la única adoración verdadera es a Jehová o al Dios de la Biblia. Cualquier otra adoración es falsa. Entonces, la Biblia también va a tener esa lógica de lo verdadero y lo falso. Ya, y con esto cerramos, hermanos. ¿De qué manera Dios forma al pueblo o forma la identidad del pueblo a fin de confrontar la cultura idolátrica de la época, en este caso Israel? ¿De qué manera Dios forma el pueblo? Muy bien. Especifiquemos un poquito más esas leyes. ¿Qué Dios les llama a hacer a ellos? ¿O qué les demanda a Israel? El pueblo apartado. ¿Santidad, por decirlo de alguna forma? Santidad. ¿Cómo podemos describir eso? ¿Ya? ¿O exclusividad podría ser? O ya, monoteísmo. Coloquémosle monoteísmo mejor. Monoteísmo. Monoteísmo. Toda la razón. Ya, entonces la vamos a escribir de otra forma. Adoración exclusiva. Tiene toda la razón. Adoración exclusiva. ¿Qué otra cosa más les da? ¿O qué otra cosa más les demanda Israel? ¿Ya? Obediencia. Pero hay más cosas que Dios les pide, que son muy prácticas. Relaciones entre ellos también, ¿Ya? ¿Cómo eso? porque demanda que ellos, por ejemplo, no codiciarán a tu prójimo. La primera parte de la ley es como la relación con Dios. ¿Ya? La parte de la ley es la relación entre el pueblo. Dios y el prójimo. ¿Qué más le da Dios a Israel? Un estándar moral. Estándar moral, podríamos incluirlo dentro de las leyes, ¿sí? Hay más cosas. ¿Recuerdan? ¿Qué otra cosa más? Unas dos más. ¿Qué? ¿Qué otra cosa más pide Dios? Fidelidad, obediencia. Llenar la tierra. Es que en este caso la tierra ya está llenada, pero sí. Formar familias. ¿Ya? ¿Y de qué manera forman familia? Bajo el estándar divino.
estándar divino. Y ustedes saben cuál es, ya no me voy a meter en eso. Y falta uno más, que tiene que ver con, ya se lo voy a decir, con el pobre, el extranjero, el huérfano. ¿Qué demanda Dios de Israel? ¿Qué demanda de ellos? Servicio o preocuparse. ¿Cómo podemos dejarlo? Ya, servicio. Entonces, incluso dentro de las reglas o las normas que Dios le da a Israel, está esta idea de preocuparse, de atender, de no ser, o de no aprovecharse de él que está en necesidad, ya sea extranjero, necesitado, viuda. Entonces, todas estas cosas que Dios le da a Israel, por decirlo de alguna forma, no son opcionales. Porque es lo que define el carácter de Dios y es lo que Dios quiere que el pueblo viva a fin de confrontar la cultura idolátrica. Entonces, si la cultura idolátrica enfatizaba la idea de la poligamia, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? No, monogamia. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Sobre todo Salomón. Todo lo contrario. Entonces, la Biblia también nos va narrando eso, de que Israel falla en ese propósito. Entonces, todo esto ahí pueden verlo en otros ejemplos claros, la adoración exclusiva, cuando Israel hizo el becerro de oro, por ejemplo, Dios también le recrimina eso. Y para ir cerrando, hermanos, esto nosotros lo vemos en Israel, pero ahora también tenemos que aplicarlo para la iglesia. Todo aquello que está en la Biblia, que describe nuestro comportamiento como iglesia, como pueblo de Dios, como nación santa, como iglesia que es llamada a encarnar la verdad de Dios, Dios lo quiere que lo vivamos para que a través de eso nosotros confrontemos la cultura. Entonces lo que la Biblia enseña en lo que es normativo, no es opcional para la iglesia, porque es parte de la identidad que Dios quiere. Porque si vivimos eso, vamos a marcar la diferencia con el resto. Si es que no vivimos eso, nos estamos pareciendo al resto. Y estaríamos cayendo en lo mismo que cayó el Israel del Antiguo Testamento. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? ¿Sí? Como tenemos la opción de poder tener la revelación completa, uno ve y estudia al pueblo cómo falló infinitas veces, y uno puede emitir un juicio quizás respecto del pueblo de Dios, que lo podría haber hecho mejor, pero nosotros como pueblo, no digo nosotros personas hoy, también somos parte de este pueblo, no hemos sido un mejor Israel que ese pueblo que de alguna manera juzgamos, porque efectivamente si nosotros cumpliésemos a cabalidad con eso, realmente impactaríamos el mundo, pudiéramos confrontar y pudiéramos realmente impactar, porque el diseño divino es perfecto. Y si todos como aportáramos ese granito de mostaza que es tan sumativo o tan colaborativo, de verdad moveríamos el mundo. Y nos quedamos al final en la buena intención, en la planificación, pero al final se diluye. Entonces, podemos quizás ver algunas personas con la intención, la buena intención, pero al final el corazón siempre está torcido o nos equivocamos, o nos caemos, o nos enemistamos, cosas que uno esperaría que dentro de las iglesias desde aquí surja, pero incluso dentro de las mismas iglesias comienzan los conflictos y a veces es peor que la gente que no cree. Entonces, no hemos sido el mejor pueblo que al pueblo que criticamos desde esta vereda. Sí, de hecho, es el enfoque que va a tener o está teniendo la Iglesia Presbiteriana de Chile hoy en día. ¿Ya? Si usted realmente le interesa un poco el futuro de la Iglesia quiere apuntar a un tema más misional, a un tema ya de involucrarse con la misión de Dios y no preocuparnos, o va a sonar feo, pero no perder el tiempo en cosas irrelevantes.
sino que enfocarnos realmente en lo que Dios nos llama a hacer, porque muchas veces, como decía la Bárbara, caemos en lo mismo. Cometemos los mismos pecados, fallamos de la misma forma, y en vez de estar siendo luz y alumbrando a aquellos que están en oscuridad, al final seguimos siendo iguales. Entonces, como iglesia estamos en este proceso de cambio, y por eso igual estamos estudiando este libro de la Escuela Dominical para que usted también vaya más o menos comprendiendo hacia dónde apunta la iglesia. Más que ser un grupo selecto de personas que se reúnen en 4 paredes el día domingo, no. Iglesia es más que eso. Iglesia es el medio o es el instrumento que Dios usa para llevar a cabo sus planes, que es evangelizar, conectar y que todo nos apunte a la gloria de Dios. Por eso es importante conocer nuestra identidad como iglesia, ¿ya? Bien, hermanos, estamos en la hora. Nos pasamos harto, así que vamos a orar para cerrar y con eso pasamos al coffee. Señor, te damos las gracias por esta mañana que tú nos das para poder estudiar, comprender de tu palabra, comprender de qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a que como iglesia podamos ser fieles a nuestro mandato, a obedecerte, Señor, a cumplir tu palabra, porque a través de eso, Señor, estamos siendo fieles a nuestro llamado de ser un instrumento de salvación, un instrumento de redención de la sociedad, Señor. Ayúdanos a comprender bien nuestro rol, qué es lo que tú quieres de nosotros y cómo nosotros también podemos confrontar e interactuar con la cultura, Señor. No siendo influenciados por ellos, sino todo lo contrario, que seamos nosotros los que influenciamos al resto, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a realmente ocuparnos de lo que tú quieres de nosotros, a amar, a servir, a evangelizar, a anunciar que en ti hay una nueva vida, en ti hay una nueva creación, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a ti, a nuestro llamado, a nuestra identidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.